Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud, chicos. Hoy vamos a ver la lección correspondiente al día martes, ¿sale? Vamos a estar viendo la lección, los temitas correspondientes al día martes. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos platicando acerca de qué eran los derechos humanos, platicamos que son facultades, prerrogativas que nos corresponden a los humanos por el hecho de serlo, que nos ayudan a concretar las exigencias de la dignidad humana, a potenciar nuestras capacidades, actitudes, habilidades, que deben estar reconocidos en cualquier ordenamiento jurídico, ya sea de orden nacional e internacional, con la finalidad pues de evitar violaciones a estos, ¿verdad? Evitar que tanto la sociedad como cualquier tipo de Estado, gobierno, poder político pueda violentarlos, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Hoy vamos a ver algunos atributos distintivos de los derechos humanos. Los atributos distintivos son un conjunto de ciertos caracteres, ¿verdad?, que presentan los derechos humanos, de ciertas condiciones que presentan los derechos humanos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a comenzar, chicos. En primera instancia, vamos a ver que los derechos humanos son prerrogativas. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esta palabra de prerrogativas, ¿verdad? La palabra prerrogativa hace referencia a una facultad, a una especie de consideración, a una especie de derecho, ¿verdad?, que alguien tiene. En primera instancia, los derechos humanos son prerrogativas. ¿Por qué? Porque son facultades, son un conjunto de facultades que nos son otorgadas por nuestra condición de humanos, ¿verdad? Un conjunto de poder, de poderes, de poder, de hacer, ¿verdad? Un conjunto de libertades que se nos son reconocidas y otorgadas por nuestra característica humana. Este conjunto de facultades, poderes y libertades son de diversa índole, constituyen prerrogativas en carácter civil, político, económico, social, cultural, ambiental, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver de qué tipo pueden ser estas prerrogativas, como una especie de preliminar para que vayamos conociendo un poquito más los derechos humanos. Estas prerrogativas, por ejemplo, les decía yo que pueden ser de índole civil, por ejemplo, ¿verdad? El derecho a casarnos, el derecho a tener una familia, el derecho de asociarnos. Todas esas prerrogativas son de carácter civil, ¿verdad? Político, esos derechos que tenemos, por ejemplo, el derecho a tomar decisiones en la sociedad, de la sociedad donde formamos parte, por ejemplo, el derecho al voto, a la libre expresión, ¿verdad? A la asociación también. Derechos económicos, como por ejemplo el derecho a tener bienes que no sean propios, que sean de nosotros, el derecho a tener un salario, un trabajo que nos reditúe un salario, etcétera, etcétera. También hay derechos sociales, ¿verdad, chicos? Como por ejemplo el derecho de la libre expresión, les decía yo, el derecho de circulación, culturales, el derecho al arte, el derecho a disfrutar de cualquier tipo de arte, ambientales, el derecho a tener un ambiente sano para nuestro pleno desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, uno, los derechos humanos son prerrogativas, uno de sus atributos es que son prerrogativas porque nos conceden a nosotros los seres humanos facultades, es decir, algo que nos corresponde, que es propio de nosotros, poderes, poder para hacer, libertades, nos dice qué cosas sí podemos hacer, ¿por qué? Porque son propias de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nos otorga libertades los derechos humanos. Otra de las características o de los atributos, mejor dicho, de los atributos de los derechos humanos es que son derechos mínimos del ser humano. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué mínimos? ¿Son poquitos? No, 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 chicos, no se confundan.
Se le dice mínimos porque son condiciones mínimas, entre más mejor, pero obligatoriamente deberemos tener estas condiciones básicas de los derechos humanos. Por eso es que dice el segundo atributo, señala el segundo atributo que estamos viendo, que se trata de derechos mínimos del ser humano. ¿Por qué? Porque son derechos que no se pueden reducir, chicos, son irreductibles, no pueden darnos menos. Una vez que ya se nos ha reconocido un conjunto de derechos, no se nos puede dar menos, son irreductibles. ¿Por qué? Porque son irreductibles, porque son esenciales para nosotros los hombres, son fundamentales, son básicos, son necesarios. Les decía yo en la clase pasada que la palabra fundamental hace referencia a algo que es esencial. Los derechos humanos son mínimos del ser humano porque son esenciales, son irreductibles, son fundamentales y necesarios para que podamos tener un pleno desarrollo en el mundo en el que convivimos, en la sociedad de la que formamos parte, ¿sale? Y la característica tercera o el atributo, mejor dicho, tercero de los derechos humanos es que todo ser humano, por su condición de tal, es titular de ellos, chicos. Todo ser humano, por la condición de tal, por su condición humana, es titular de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son derechos naturales al hombre. Es decir, naturales son normales al hombre, son derechos que le pertenecen al hombre desde que nace, chicos. Hagan de cuenta, si nace una persona que pues obviamente forma parte de la raza humana, automáticamente tiene y es titular de derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como personas, como seres humanos, revestimos ciertos atributos y valores que nos deben ser reconocidos y protegidos, ¿verdad? Por eso es que todo ser humano, chicos, independientemente de nuestra raza, nacionalidad, sexo, preferencia sexual, edad, situación económica, cualquier otra situación, los tenemos, ¿verdad? Poseemos los derechos humanos. Por eso aquí, en esta pirámide, yo les puse que hombre, raza humana y ser humano. ¿Por qué? Porque somos titular de los derechos humanos por estas tres razones. Porque somos hombres, porque formamos parte de la raza humana y porque somos seres humanos. El atributo cuarto que vamos a estar viendo es que su respeto y observancia deben ser garantizada por el Estado. Antes de explicarles esta situación, me gustaría que ustedes tengan claro quién es el Estado o qué es el Estado, chicos. Por ejemplo, nosotros vivimos en una república, ¿verdad? La República Mexicana, nuestro país es el de México. El país de México, chicos, tiene que organizarse, tiene que tener cierto tipo de poderes para poder organizarse, para poder satisfacer las necesidades de nosotros los ciudadanos y para que todo el país pueda funcionar, ¿verdad? A la forma de organización, al espacio donde estamos situados, a nuestras autoridades, a los poderes, se le llama Estado. De tal manera que el Estado es la organización política de una sociedad. ¿A través de qué? A través de un territorio. El territorio es la parte geográfica que ocupa nuestro país, a través de un poder público de dominación, que en este caso son las normas y los poderes que nos dicen qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, ¿verdad? Entonces, el Estado vela por la organización de nuestro país y porque el país funcione correctamente, ¿verdad? Entonces, el respeto y observancia, dice, de los derechos humanos debe ser garantizada ¿por quién? Por el Estado, por el conjunto de autoridades que forman parte del Estado, de tal manera que la autoridad, el conjunto de poderes de nuestro país, chicos, deben velar porque todos nosotros los seres humanos disfrutemos efectivamente, correctamente de nuestros derechos esenciales, de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Además que los derechos humanos son límites también para el poder público, para que el poder público
no nos pueda violentar, no nos pueda de alguna manera lastimar nuestra dignidad humana con su ejercicio. Por eso es que también los derechos humanos son considerados límites para el Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos derechos de libertad de expresión, ¿verdad? Cuando algo no nos parece, hacer algo para que el Estado se entere de que no nos está pareciendo su actuación. El Estado no nos puede frenar, no nos puede limitar ese derecho de expresión que tenemos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. También por eso constituye límites inquebrantables para el poder público. Por eso les puse aquí Estado, derecho, porque el Estado es un agente fundamental para que vele por el cumplimiento y satisfacción de nuestros derechos, chicos. Bien, corazones. Vamos a ir entonces con el atributo quinto y último de los derechos humanos. Este atributo es el que hace referencia a que los derechos humanos concretan las exigencias de la dignidad humana. Los derechos humanos, dice, concretan las exigencias de la dignidad humana. ¿Por qué, chicos? Porque su fin, su objeto, su esencia, su origen obedece a que todo derecho humano debe proveer, debe respetar y debe de alguna manera coadyuvar a la dignidad humana. Todo lo que los derechos humanos tienen en su esencia y su fin último, principal y primogenio es la dignidad humana, chicos. Y ustedes dirán, ¿por qué dignidad humana, profe? Bueno, corazones, la respuesta es que nuestra humanidad, nuestra condición humana, tiene ciertas características que merecen respeto. Respeto, tanto por el gobierno, tanto por nosotros mismos, como por los demás humanos que nos rodean. Por eso los derechos humanos concretan la dignidad humana, es decir, el respeto que nos debemos tener como humanos entre con nosotros mismos, los otros seres humanos que nos rodean y el poder público, el Estado. También nosotros como seres humanos debemos respetar a los otros seres humanos. Esa es la verdadera dignidad humana, chicos. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cualquier duda saben que estoy a sus órdenes. Cuídense mucho, chicos.